estar trabajando con dos tipos de cimentaciones. Una en menor medida, que es la flexible, y otra de manera más común, que es la rígida. Entonces, cuando es flexible, el asentamiento al centro es diferente que el asentamiento en los extremos. Es decir, el asentamiento en un punto aquí, y vamos a ponerle el punto I, y en el extremo, o en una de la esquina, el punto 2I. Entonces, habíamos comentado que el asentamiento en el I es 2 veces el asentamiento en la esquina, ¿no? Entonces, en la esquina, y este es al centro de la cimentación. Así lo vimos en Hard y Steinbrenner. Seguramente también Schleicher lo podemos determinar de esa manera. Entonces, cimentaciones flexibles. Nos interesa conocer cuál es el valor del asentamiento al centro y cuál de los extremos. Sin embargo, bueno, Schleicher, Steinbrenner, Hart lo definen como esta relación de 2, pero esa es una condición general. La verdad es que esto va a depender no solamente del suelo, pero no solamente de la cimentación, que sea flexible o rígida, sino también va a depender del suelo. Si el suelo es arcilloso, si el suelo es arenoso, pues la manera en que se va a deformar el suelo es diferente en cada uno de ellos. Entonces, no podemos englobar de manera muy genérica que el asentamiento al centro sea 2 veces el asentamiento de los extremos. Es una regla muy generalizada, pero no necesariamente se cumple en todos los casos. Y repito, es más evidente cuando tenemos diferentes tipos de material o de suelo, ya sea arcilloso o granular. Entonces, nos enfrentamos a que el método de Jambu, por ejemplo, el asentamiento que calcula es en el vértice del área cargada. La variación del esfuerzo a la profundidad con la profundidad tienen el problema que el cálculo decíamos entonces es en el vértice. El vértice del área cargada. ¿Qué fue escribir? En el vértice. La variación del esfuerzo a la profundidad nos lleva a que el cálculo es en el vértice del área cargada. Entonces, si yo tengo un área con una forma específica, esa rectangular o cuadrada, solamente voy a poder calcular en alguno de los vértices el asentamiento, cualquiera de los 4 vértices. Y en este caso, tendríamos que una de las dimensiones va a ser X, otra de las dimensiones va a ser y Z sería la profundidad. Y podemos intercambiarlo, no hay ningún problema. Cuando el área cargada cuando el área que es cargada con la superestructura o transmite el esfuerzo de la superestructura, los valores de X y Y pueden ser intercambiables sin ningún problema.
cuando tenemos otro tipo de carga, sí hay que tener mucho cuidado de asignarle la X correspondiente a la dimensión asociada a la longitud de la carga, ¿no? Si es una carga puntual, si es una carga lineal, hay que tener mucho cuidado. En el caso de una carga uniformemente distribuida en una sección rectangular, las X y las Y las podemos intercambiar sin ningún problema. Entonces tenemos esta situación en la mayoría de los casos del cálculo o distribución de esfuerzo en la masa de suelo. Ya sea Jambu, ya sea Froelich, Westergaard, Busenes, siempre es en el vértice del área cargada. Entonces, se nos dificulta, tenemos el problema cuando el punto de interés lo ubicamos fuera de la cimentación. O pudiera ser que el punto de interés se ubique al centro de la cimentación. Son estos dos casos los que tendríamos que verificar. Y es el común de las situaciones que nos enfrentamos cuando enseñamos cimentaciones. O es al centro o es fuera de la cimentación. Entonces, en esos casos tenemos que aplicar un artificio que nos permita calcular el incremento de esfuerzo. Entonces, lo que hacemos de manera general es que si el área cargada es una forma de 4 lados, es un rectángulo, un cuadrado, y el punto de interés se ubica al centro o al interior, digámoslo, al interior del área cargada, entonces lo que tenemos que hacer es dividir el área de tal manera que con la subdivisión, pueda yo tener el punto A como un vértice, ¿no? Entonces, aquí me preocuparía yo de calcular en esta área cargada, me preocuparía de definir la X, la Y, ya decía que pueden ser indistintas. Y entonces, analizar este elemento. Al hacerlo de esta manera, garantizo que el punto de análisis sea el vértice del área cargada, ¿no? Solamente que se va a duplicar el trabajo. Se va a duplicar porque tendría yo que calcular el incremento de esfuerzo de cada uno de los cuadritos. Entonces aquí tendría que utilizar el Y2, vamos a ponerlo como Y2, X2, y a los otros vamos a ponerle X1, Y1. Y lo mismo con el otro área, aquí. Aquí tendría un X3 y tendría un Y3. Y finalmente, tendría la cuarta área y tendría un X4 y un Y4. ¿Sale? Entonces, el incremento de esfuerzo en el punto A sería la suma de los valores que tenemos en estos cuadritos, ¿no? Y entonces aquí las X que vamos a considerar en la ecuación de Jambu, la que veíamos, es cada una de estas. ¿De acuerdo?
Si el punto de análisis queda exactamente en el centro geométrico de la figura, el problema se resuelve fácilmente porque calculamos solamente un área y la multiplicamos por 4. Puede ser de esa manera. Pero aquí el problema es cuando el punto de interés queda fuera, queda al interior del área cargada, pero fuera del centro de gravedad. Tendríamos que hacerlo de esta manera. Entonces, tendríamos que calcular primero un incremento de esfuerzo en la dirección Z para el cuadro 1, ¿no? Luego tendríamos que hacer un incremento de esfuerzo Z para la área 2. Bueno, déjenme quitarle aquí los índices y vamos a ponerlos como superíndices. Porque pensaríamos que es a la profundidad Z1 y no. Es del cuadrito 1, del cuadrito 2. Haríamos lo propio para el incremento de esfuerzo en Z para el cuadrito 3 y el incremento de esfuerzo en Z para el cuadrito 4. Yo tendría entonces que el incremento de esfuerzo en el punto A, Z en el punto A, sería la sumatoria de cada uno de estos incrementos. Sería la sumatoria que nos da esto. Y lo tendríamos que hacer de esa manera. Otro caso particular es cuando el punto de interés se ubica en un lado del área cargada. Aquí, en este caso, tendríamos que subdividir en 2 la sección, ¿no? Y entonces tendríamos que calcular el incremento de esfuerzo para esta área. Esto puede ser Y1 y este X1 y este Y2 y este otro lado X2. Perdón, lo voy a poner en rojo porque se ve que es el área. Perdón. Y2 y X2. Así lo tendría que hacer. Y tendría entonces aquí 2 incrementos, nada más. ¿Sabe? Este sería el caso A, digamos. Este es el caso B. Y más complicado es el caso C. En el caso C, lo que tenemos es que tenemos con el área de la cimentación y el punto de interés se ubica por fuera. Ahí lo tenemos el punto por fuera. Entonces, en este caso, pues ni siquiera el punto está al interior de la carga, sino por fuera. Y entonces aquí tendríamos nosotros que hacer un artificio que nos permita el cálculo total de este elemento. Entonces, primero, lo que tendríamos que hacer es ampliar el área hasta el punto de interés. Y entonces vamos a tener aquí que este será X y este será Y. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo toda esta área. ¿Sí? Pues voy a tener el incremento de esfuerzo
en el área 1, ¿no? El incremento de esfuerzo en la dirección Z con el área 1, que es la roca. ¿Sí? Luego, voy a proponer un área que parta de este punto, y llegue al punto de interés, que sería esto. Que sería esto. Es el área 2. Pero lo que voy a hacer entonces, al total le voy a quitar esta área. Entonces lo voy a restar. Luego, lo que voy a hacer es lo mismo con esta otra área que tengo aquí. Ahí está. Pero tengo que ser en azul. Lo ponemos en azul. Ahí tenemos esa parte. Y entonces vamos a calcular el incremento de esfuerzo ahora en azul. ¿Sí? Desde luego, en la verde se me olvidó ponerle, que este sería Y y este sería X, ¿no? Para la verde. Para el azul, este sería y todo esto sería X. Entonces, al rojo también, además de quitarle el verde, también le voy a quitar el azul. Entonces, también le voy a quitar el azul. ¿De acuerdo? Pero fíjense, ¿qué pasa cuando quito el verde y el azul? Estoy duplicando un área. La de la verde con la azul. Esta. ¿De acuerdo? Esta la estoy duplicando. ¿Sale? Entonces, para esta va a ser X, esta va a ser Y. Y entonces, como le estoy quitando dos veces, la voy a sumar. ¿Sí? Entonces, el incremento de esfuerzo a la profundidad en el punto A, pues va a ser la sumatoria de estos valores. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Lo vieron allá en comportamiento de suelos. En el tema de distribución de esfuerzo en la masa del suelo. Y es por Froelich, por Westergaard, por Busenez, incluso con las ecuaciones de Yambu que platicábamos la clase pasada. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda del procedimiento de cálculo? ¿No? Bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en función del área que vamos a analizar, tenemos que poner las coordenadas X y Y. Repito, podemos intercambiar de manera indistinta cualquiera de las dos. No hay ningún problema. Y luego Z, tenemos la cimentación. ¿Sí? Y la Z la vamos a medir precisamente desde el nivel de desplante hacia abajo. Esa es la dimensión Z. Y consideramos varias profundidades, ¿no?
Y al calcularlo con la fórmula de Z, pues nos va a dar un diagrama de este estilo. ¿Sí? Con diferentes profundidades. Ese, el esfuerzo, el incremento de esfuerzo en la dirección Z. Pero decíamos que de pronto el suelo es un medio de extensión finita, o sea, se extiende de manera radial, y entonces, en ese sentido, le da un cierto confinamiento a la partícula que estamos analizando, ¿no? Al material abajo de la cimentación. Es decir, todo este material también va a actuar confinando de manera lateral, ¿no? El suelo va a generar este esfuerzo horizontal. Entonces, al tener ese confinamiento, la deformación va a ser diferente a que si no estuviera ese confinamiento. Por eso es que consideramos aquí esta ecuación. El esfuerzo X y el esfuerzo Y, que son estos valores. Es importante indicarles que en algún momento el esfuerzo X y Y hay posibilidad que nos dé esfuerzos negativos o valores negativos por las mismas ecuaciones que aparecen, ¿no? Y lo más que puede soportar el suelo son esfuerzos de compresión. Los de tensión no los soportan. En el momento que hay esfuerzos de tensión, se agrieta el suelo, se para. Entonces no hay forma. Cuando ocurra eso, pues le ponemos al valor 0, ¿no? Al valor de esfuerzo en X y Y. El Z siempre va a ser positivo, pero el X y Y pudieran tener valores negativos porque aquí aparece un negativo, aquí hay un negativo, por acá hay otro negativo, y eso hay posibilidad de que nos genere valores negativos en la ecuación. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, si el suelo es estratificado, voy a quitar esto para verlo estratificado, para colocarlo estratificado, bueno, el valor que nosotros intentaríamos analizar, pues sería el esfuerzo a la mitad del estrato, como lo habíamos platicado con el asentamiento en suelos finos, ¿no? Tendríamos que calcular el valor medio de el incremento de esfuerzo en la dirección Z para calcular el asentamiento correspondiente a este estrato, ¿no? Si utilizo este delta Z, tendría que utilizar el espesor de este estrato. Si utilizo el de acá abajo, tendría que utilizar el espesor de este estrato. Vean que entonces este método es no un poco, sino es un mucho más favorable que los otros métodos. ¿Por qué? Porque aquí sí ya estamos hablando de estratos, o sea, de un suelo estratificado. Mientras que en el método de Hart, Steinbrenner, Schleicher, el cálculo es para un suelo homogéneo. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Ok. Bueno, esos, los que comentamos, son algunos de muchos que hay en la literatura. Y necesariamente requieren estos el módulo de la elasticidad y la relación de Poisson, que se obtienen de las pruebas de compresión, ya sea simple o compresión triaxial. Con el intento de tener equipos de campo que
nos permitan determinar las propiedades directamente en el sitio, sin tener que sacar una muestra, llevarla al laboratorio y ensayarla. Muchos de los procesos, muchos de los cálculos se han volcado precisamente a obtener ya sea el asentamiento, ya sea capacidad de carga, ya sea otra variable, en función del dato que obtenemos directamente de campo, sin necesidad de llevar la muestra al laboratorio y ensayarla. Y esto ha venido a colación porque muchos o algunos de los ensayos de campo no pueden traer muestra de suelo. Y estamos hablando la prueba SPT, la prueba de penetración estándar. Es a partir de un tubo Shelby, pero un tubo partido, y hay una recuperación de muestra al interior del tubo partido, pero su característica es sumamente alterada, entonces no es representativa. Entonces ahí lo único que tenemos es el número de golpes. En la prueba CPT, que es la prueba de penetración con cono, lo que medimos es directamente la resistencia a la penetración del cono, o sea, la fricción que se genera en la punta y que impide que el cono penetre. Si el suelo es muy duro, pues le va a costar mucho más trabajo al suelo penetrar en este suelo duro. Pero entonces, si es más duro, más denso, la deformabilidad es menor. Es una relación directa, 1 a 1. Si el suelo es muy blando, el cono puede penetrar fácilmente en él y entonces la resistencia va a ser muy pequeña. Y por lo tanto, el asentamiento va a ser mayor. Entonces hay una relación directa que nos permite entonces, o permitió en su momento intentar determinar algunas técnicas para obtener parámetros en función de las pruebas de campo. Y los asentamientos no es la excepción. En este caso, el método de Burland-Bridge es un método con el cual calculamos el asentamiento, pero a partir de una prueba de SPT, de la prueba de penetración estándar. Es decir, en la prueba de penetración estándar yo obtengo el número de golpes necesarios para penetrar la herramienta en el terreno y precisamente ese número de golpes es el que incluyo en esta ecuación. O sea, es n, el número de golpes, elevado a la 1.17, pero todo eso va a dividir a 1.4. Y con ello tenemos un valor de influencia o de corrección en función del número de golpes. Y a partir del número de golpes, entonces, yo tengo directamente el asentamiento. El asentamiento como la carga, en este caso presión de contacto, no es el incremento neto de presión, sino la presión de contacto, y multiplicado por el ancho de la cimentación elevado a la 0.7, y esto multiplicado por el valor IC. Y el valor de IC lo vamos a dividir entre 3 si estamos en una condición de un suelo precargado, del tipo preconsolidado. O si es un suelo normalmente consolidado o normalmente cargado, utilizamos el valor directo. ¿Sí? Entonces, solamente lo dividimos entre 3 en función de si está normalmente cargado o si es precargado. ¿Sí? Y el resultado que vamos a obtener con esta ecuación va a ser en milímetros, considerando siempre que el ancho del cimiento está en metros, y la presión de contacto en kilonewtons por metro cuadrado. Si metemos así los datos, el valor directamente me da milímetros. Entonces, repito nuevamente, en el afán de hacer mucho más rápido los
los cálculos de algunas variables, se han hecho intentos con éxito de obtener parámetros a partir de pruebas de campo. Una de ellas es precisamente la que el método de Burland nos propone, que a partir del número de golpes miramos o determinemos el asentamiento del suelo. ¿De acuerdo? Bien. Y va como es una prueba de campo directamente y va obteniendo el número de golpes con un avance de 60 centímetros, cada 60 centímetros tenemos un número de golpes, entonces, en la medida que vayamos calculando con esa diferencial de profundidad el número de golpes, entonces en esa medida vamos a obtener asentamientos en ese suelo, independientemente cómo esté estratificado, o cuántos estratos tenga, o si es homogéneo. El número de golpes directamente va a dar la resistencia del suelo y a partir de él se va a ir determinando el asentamiento. ¿Sale? Entonces podríamos decir que es de los métodos con mayor aplicación, siempre y cuando el cálculo, más bien la determinación de la resistencia, sea a partir del número de golpes, que es lo que tenemos aquí. Repito, de la prueba SPT, prueba de penetración estándar. Y así como ese, pudiéramos encontrar algún método con el cual calculemos el incremento del asentamiento en función de la prueba de penetración con cono, a partir de la resistencia en punta del cono eléctrico. ¿Bien? Y es mucho más amplio su aplicación. ¿Por qué? Porque puede ser en cualquier suelo, siempre y cuando podamos meter la herramienta en ese suelo o en ese material. Bien. Otro método que es bastante interesante y también aplicable en suelos estratificados es el método de Smerman. Este método trata de aplicar la forma en que el esfuerzo se va distribuyendo en la masa de suelo. Recuerden que habíamos comentado en Boussinesq, bueno, en Burland, y que lo extendimos para Boussinesq y Froelich y Westergaard. Tenemos la cimentación con una carga y esta va a generar hacia la profundidad un incremento de esfuerzo. Un incremento de esfuerzo que tendría más o menos una forma de este estilo. Así es como lo está proponiendo Froelich, Jambu, Westergaard. Una variación de este estilo. Es el incremento de esfuerzo es mayor precisamente en la zona de contacto y se va perdiendo o se va disminuyendo en la medida que vamos teniendo mayor profundidad. De esta manera, entonces, vamos perdiendo el incremento de esfuerzo, o más bien va siendo menor. Muy alto en la superficie y va disminuyendo con la profundidad. Smerman nos propone algo diferente. Smerman nos dice que el valor máximo, este valor máximo que tenemos aquí, no ocurre en el punto máximo, sino más bien ocurre a una profundidad mucho mayor. Y esto se entiende un poco porque cuando estamos hablando de
de la manera en que el esfuerzo se aplica al suelo, debajo de la cimentación, generalmente se forma un bulbo. Perdón. Se forma aquí un bulbo. Me quedó mal pero ya, ¿será que lo puedo borrar? Sí. Lo vamos a pintar un bulbo de esta manera. Si la carga, la cimentación es más pequeña, más delgada, el bulbo es más pequeño y desde luego la profundidad más pequeña. En la medida que la cimentación sea más grande, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Tenemos la cimentación de este estilo, la misma profundidad de desplante. Pues, ¿cómo va a ser el bulbo? De esta manera, ¿no? El bulbo, le llamamos eso los bulbos de presión. Así se estarían definiendo los bulbos de presión. Entonces, vean, en dónde tenemos los valores máximos. No exactamente aquí, sino tenemos a la mitad del bulbo. ¿Cierto? Lo mismo aquí, a la mitad del bulbo. Entonces, en ese sentido, déjenme ver si aquí rápidamente tengo un bulbo. Ahí están los bulbos, miren. El bulbo de presión. Y decíamos entonces que es precisamente aquí donde tenemos la mayor magnitud, no en esta zona. Entonces, lo que nos propone Zimmermann es calcular un diagrama, o dibujar un diagrama que tenga esta forma. Triangular. ¿Sí? Y dice, ok, fíjense, aquí tengo una abscisa, no parte directamente de cero. Si mi eje de referencia es este es mi eje de referencia, el valor no parte de cero, tiene una cierta magnitud. Y luego, a partir de ese punto, se incrementa de manera lineal hasta un punto máximo, hasta ese punto máximo, y luego disminuye de manera también lineal hasta cero a esta profundidad. En el contacto de la cimentación empieza con un valor. Incrementa hasta una profundidad Z1 al valor máximo. Y luego, de ahí, disminuye de manera gradual hasta la profundidad Z2. Y en función de este, vamos a calcular los asentamientos. No es exactamente el bulbo de presión, pero es una representación que Zimmermann juzgó conveniente utilizarlo para aplicación de su método. Y entonces, en función de esta forma, de esta variable, o de esta variación, calcula el asentamiento a partir de esta ecuación, ¿no? Donde C1 es un coeficiente que va a corregir la profundidad de la cimentación. El C2, que es un poco un coeficiente que considera el fenómeno del creep. ¿Y qué es el creep? Cuando nosotros aplicamos la carga a un material, cualquier material que sea, este va a experimentar una deformación. Si le aplicamos otra carga, desde luego va a incrementar la deformación. Y en la medida que estamos incrementando cargas, va a generar deformación. O sea, toda acción una reacción.
Esa parte la podemos ir representando de esta manera. Entonces, si aquí tenemos el esfuerzo o la carga, acá vamos a tener la deformación. Entonces, va a haber, decíamos, un momento en que aplicamos la carga y eso nos genera una deformación. Incrementamos la carga y se incrementa la deformación. Incrementamos la carga y se incrementa la deformación. Incrementamos la carga y se incrementa la deformación, ¿no? Hay una relación directa entre la carga y la deformación. Pero dependiendo el nivel de esfuerzos que se aplique, va a llegar un momento en el cual, por el nivel de esfuerzos, lleguemos a tener una curva de este estilo. La voy a poner con color rojo la curva. La curva va a ser de este estilo. ¿Qué vemos en la curva roja? Pues vemos que hay una zona en la cual yo incremento el esfuerzo y se incrementa la deformación. Incremento el esfuerzo y se incrementa la deformación. Incremento el esfuerzo, se incrementa la deformación. Incremento el esfuerzo, incrementa la deformación. Pero hay una zona en la cual ya no incremento esfuerzo, pero sí se incrementa la deformación. Este es el mismo esfuerzo y fíjense, la deformación va para acá y va para acá, ¿no? Sin que exista un incremento de esfuerzo. Ahí estamos hablando que estamos pasando la parte plástica del material, que es precisamente el flujo viscoso de los materiales. Y podríamos entonces tener ahí la evidencia del fenómeno de Crip, que es la deformación del material sin un incremento de esfuerzo. Ya con los esfuerzos previos, sostenidos, la deformación se genera, sin que se vaya a incrementar más el esfuerzo. Y vas a preguntar algo, perdón. Una pregunta, ¿y hay casos en que algunos materiales tengan una región elastoplástica? Sí, eso depende mucho de los niveles de esfuerzo, ¿no? ¿Qué tiene que ser elastoplástico? Que apliquemos las cargas. Elástico es que aplicamos la carga y sube por una trayectoria. Sigo aplicando la carga y se va por una trayectoria. Le quito la carga y se sigue la trayectoria. Es un material elástico. Le aplico carga, se deforma. Le quito la carga, se recupera. ¿Sí? Esto sucede en los suelos para niveles bajos de esfuerzo. La parte elástica de los materiales. Todos hay una parte elástica, pero depende de la cantidad de esfuerzo que le estamos aplicando y del tiempo que está aplicada la carga, desde luego. Y luego hay deformaciones que ya son permanentes, que de pronto vamos aplicando la carga, quitamos la carga y se regresa por acá, ¿no? Dándonos una deformación permanente. Ya no se recupera, ¿no? Ya no se recupera. Ya los partículas se reacomodaron y no hay poder divino que recupere esta deformación. Eso es un material no elástico. ¿Sabe? Si decimos elástico lineal, es que el recorrido que sigue, pues es una línea recta, elástico lineal. Elástico no lineal es cuando sigue una trayectoria no recta, es una curva. Ese es el no lineal. Y luego, si le quitamos la carga y no se recupera la deformación, pues estamos hablando ya de un material que sufrió un cierto nivel de plastificación, digámoslo de esa manera, aunque realmente es el reacomodo de partículas.
Si hablamos de un plástico, vamos a ver que este se deforma. A un resorte le aplicamos la carga, y la quitamos y se recupera. Aplicamos la carga, la quitamos y se recupera. Ese es el modelo constitutivo de un material elástico, lineal. Pero en el momento que le colocamos bastante fuerza a ese resorte, pues va a llegar un momento en que lo elongamos lo suficiente como para pasar la parte elástica del comportamiento del material y lo llevamos a la parte plástica. Y el resorte ya no se recupera, ya se quedó deformado. Yo no sé si les tocó alguna vez en clase y tenían plumas de estas que se sacaba la punta, no las Bic, ¿no? Sino que guardaban y sacaban la punta con el... Agarren esos resortitos y jálenlos, muévanlos y va a llegar un momento en que le aplican tanta fuerza que va a quedar elongado, se va a deformar. Agarren un resorte y hagan esa prueba. Y vean en qué momento se recupera y en qué momento, con qué nivel de esfuerzo, ya no tienen esa recuperación elástica. Y eso ya, entonces pasamos al otro comportamiento. Tenemos que tener un modelo constitutivo de ese comportamiento. Y entonces ya cambiamos al resorte, o más bien colocamos al resorte, le colocamos un amortiguador, que es los modelos físicos para poder hablar de modelos constitutivos, ¿no? El resorte y amortiguador. Y el amortiguador, como el de un vehículo, pues de pronto se aplica la carga, se cierra y no lo recuperas hasta que le aplicas una carga externa, ¿no? En el vehículo, en los vehículos, tenemos resorte y amortiguador en las llantas, y entonces cuando hay un movimiento, lo que se abre es el amortiguador por la presencia del resorte, ¿no? Porque si no estuviera el resorte, se cerraría el amortiguador y todos los baches los sentiríamos fatales cuando pasamos a través de ellos, ¿no? Pero el resorte ayuda a que el amortiguador se abra, y cuando hay otra deformación, esta deformación se genere muy, muy pausada, y no de manera súbita, sino pausada, que esa es la función del amortiguador, para que ese movimiento brusco en las llantas no llegue a nivel del conductor, porque si no, imagínense, tanto saltaríamos que sería cansado estar manejando. Esa es la función del amortiguador de los vehículos. Este es un modelo constitutivo, una parte elástica y una parte plástica. En este caso están unidos en serie, pero podemos unirlos en paralelo y eso nos da un modelo constitutivo diferente. Eso me parece que lo vieron allá en, ¿qué? Introducción al comportamiento de los materiales, ¿cierto? Que la da el ingeniero Roberto Magaña, la da Rigoberto Rivera Constantino, me parece que Agustín de Menegui, y no me acuerdo ahorita quién más da esa materia. Pero sí se acuerdan cuando vieron esos modelos constitutivos, ¿no? El de Hooke, el de Tresca, el método de Hooke, Tresca. Ay, se me fueron de la mente. Hooke, el Sí, del profesor. elástico. Ay, se me fueron. Qué mala memoria. Los nombres se me fueron, ¿no? Pero son los modelos constitutivos, ¿no? El resortito y el amortiguador. Y ya sea que los metamos en serie, es algo así, el amortiguador y un resortito acá, ¿no? Este es en serie, o pueden ser en paralelo, que es el amortiguador que les comento del vehículo. Está el amortiguador y tenemos el resorte. Entonces aquí le aplicamos la carga, se abre el resorte, se abre el amortiguador, pero cuando quitamos la carga, este se cierra por la presencia del resorte, pero el cierre no es rápido, sino es pausado precisamente por el amortiguador. Ese es el modelo, ¿no? Constitutivo.
Y ahí tenemos entonces forma de que en función de los niveles de esfuerzo tengamos un comportamiento plástico. Hay algunos que son con endurecimiento, elástico con endurecimiento, y en función de la carga que se está aplicando, ¿no? Pero particularmente el que platicamos aquí es el viscoso, el movimiento viscoso del suelo, y ya es una deformación, como decíamos, constante, sin que se incremente la carga, ¿no? Agarren un trozo de plastilina, jueguen en las manos para que no esté tan fría, y agárrenla y extiéndanla. Y hay un momento en cuando la están jalando que la plastilina se sigue deformando, aunque ustedes no la sigan jalando. Ese es el fenómeno de viscoso del material, el creep, ¿no? La parte viscosa. Y particularmente está asociada a este elemento, al amortiguador, ¿no? Se sigue deformando sin que exista carga. Y eso, bueno, ocurre en algunos suelos, o todos los suelos tienen posibilidad de presentar esas condiciones, pero va a depender mucho de los niveles de esfuerzo, ¿sí? Podemos decir que todos los materiales se comportan de manera elástica, sí, pero depende el nivel de esfuerzo. Todos los materiales son elásticos. Algunos para niveles bajos de esfuerzo, otros para niveles altos de esfuerzo. Y va a depender mucho de la velocidad de aplicación de la carga, el comportamiento del material. Por ejemplo, y fíjense, ya estamos allá en comportamiento de los materiales, ¿no? Pero es importante. Por ejemplo, tenemos un vidrio. Imagínense la placa de un vidrio. Perdón, una placa de vidrio. Y le ponemos unos cubitos aquí en las esquinas para soportarlo. Pregunta, ¿qué pasa si le dejo caer una piedra? O una pesa de 100 gramos. ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? Sí. ¿Qué pasa si yo a este vidrio le dejo caer una pesa de 100 gramos? Lo rompe. Lo rompe. Posiblemente se rompa. Sí, seguramente se va a romper, ¿sí? Oigan, pero ¿qué pasa si llego y le coloco, así con mucho cuidado, una pesa de 100 gramos? Pues es probable que no se rompa. La No, resiste. ¿verdad? Posiblemente no se rompa. ¿Qué pasa si le meto otra? Tendería a fallar, ¿no? No lo creo. Inténtenlo. Le meto otra. Le meto otra. Le coloco otra. A lo mejor llegó a 1 kilo y en ese momento falla. Se fractura. Cuando tengan la oportunidad, inténtenlo. Desde luego, primero agárrenlo y coloquen las pesas y de poquito en poquito. Y luego déjenle caer una pesa, y van a ver que se va a fracturar. Va a romperse de inmediato. Aquí lo que estoy haciendo es colocarle una carga con una cierta velocidad. Si la carga es aplicada de golpe, cualquier cosa va a fallar. Pero si la carga va haciendo poquito a poquito, pues la siente el material. Vamos a ponerlo otro ejemplo. Imagínense que estamos en la piscina. Bueno, está la piscina y le pusieron a calentar el agua. Y se les pasó y está en 40 grados. Y ustedes se van a meter a la piscina. ¿Se meterían? No.
No, No, van a no. sentir que les quema, ¿no? ¿Cierto? Oigan, pero ¿qué pasa si el agua está templadita, se meten y en ese momento empezamos a calentar el agua? Pues hasta se ¿Eh? siente relajante. Hasta se siente relajante, ¿no? Y ahí te quedas. Y a lo mejor llegamos a 50 grados de temperatura. Y la soportan, pero sí bonito. Claro, con la cervecita y al lado y todo lo demás, sin problema, a los 60 grados. Mejor, ¿O profe, no? ¿no? ¿Vale? Mejor así, profe. Sí. Pero ¿se dan cuenta la velocidad con que se aplicó la temperatura? Fue muy diferente. En una ya estaba en un solo exhibición ya estaban los 40 grados. No, ¿quién se mete así al agua de 40 grados? Pero en el otro caso le empezamos a incrementar la carga y como estábamos ya dentro del agua, ni sentimos que se estuviera elevando tanto la temperatura. Ese es el fenómeno de la aplicación, de la velocidad de aplicación de la carga. Y cada material va a tener un cierto comportamiento, ¿no? Nosotros cuando construimos una edificación en general, lo hacemos por partes. Primero, excavamos y colocamos la cimentación. Es un incremento de carga lo que colocamos. Luego, la primer losa. Luego las columnas, la losa de entrepiso. Ya tenemos el primer nivel. Y el suelo pues, se está acomodando a ese nivel, ¿no? En tanto, le estamos siguiendo, las columnas para el siguiente nivel. Y luego le colocamos la siguiente losa. Y ya cubrimos el siguiente nivel. Ahí, entre esos dos niveles, ¿cuánto tiempo nos llevó de construcción? ¿Les gusta 40 días? ¿El suelo cómo Unos se va a 2 ir meses. comportando? Perdón, unos 2 meses, ¿no? Y ahí el suelo va asimilando la carga que le está colocando. Y total, ahí vamos poquito a poquito, poquito a poquito, llegamos hasta 10 niveles. Y el suelo tan tranquilo. Ahí hubo una velocidad de aplicación de la carga en función de la construcción. Pero ¿qué pasa si agarramos y tenemos ese mismo edificio, no nos gustó ese sitio y tenemos la maquinaria para cambiarlo de lugar? Y lo llevamos a 2 predios al lado. Lo levantamos con helicópteros o con grúas y lo colocamos en el otro lado. ¿Qué va a sentir el suelo? La aplicación de la carga de manera inmediata. ¿Cómo se va a deformar? Pues de manera súbita, Bastante. ¿no? Bastante, de manera súbita. ¿Ven la diferencia que se tiene del comportamiento, en este caso de la estructura en general del suelo, o la interacción suelo con la estructura, en función de la aplicación de la carga? Por eso es que dice Smerman, oye, hay que meterle un poquito ese término, el fenómeno del creep. Para carga sostenida, a ver qué es lo que puede suceder. Y carga sostenida es que el edificio ya está construido y ahí permanece durante todo el tiempo. A eso es lo que trata de visualizar. ¿Qué pasa con el suelo cuando le dejo la carga ahí forever, por siempre? ¿Cómo va a ser el fenómeno del creep? ¿Cómo van a ser las deformaciones para una carga, para un mismo nivel de carga sostenido? Eso es lo que se trata de definir aquí, ¿no? Con el segundo coeficiente. Y vamos, véanlo, son fáciles de determinar. El C1, pues es esta ecuación que está en función del gamma de F y del incremento neto de presión. Aguas. En todo lo que tenemos que colocar para medir asentamientos es el incremento neto de presión. Solamente el que tiene la presión de contacto es el método de Burland. Aguas con eso, ¿no? Ténganlo bien presente. En dónde utilizamos el incremento neto de presión y dónde tenemos que utilizar la presión de contacto. Mucho con eso. Entonces tenemos que esto está en función de el gamma de F y el incremento neto de presión, es este valor. Y luego el coeficiente 2, que es el del flujo plástico, pues está asociado a una ecuación
en términos de años. Es una ecuación logarítmica, una variación logarítmica en función de los años. ¿Cuánto tiempo va a durar la obra? La edificación. 50, 100 años. Tenemos ese dato aquí, ¿sí? En este coeficiente. Son dos coeficientes muy sencillos de evaluar. Ahí no hay tanto problema. Entonces, tenemos estos términos, el C1 y el C2. Y luego, el incremento neto de presión. Pues es la carga que le vamos a aplicar al terreno, ¿sí? El QN. Eso sabemos ya evaluarlo, ¿no? El QN es la presión de contacto menos el gamma de F. Lo tenemos. No hay problema. Luego, el método nos define calcular entonces la variación de esta manera con la profundidad. Entonces, eso me lleva a que pudiera tener algunos estratos involucrados por esta geometría, por esta distribución de presiones hacia el suelo. Y entonces tendría que considerar en cada uno de ellos el módulo de la elasticidad, ¿no? Y desde luego, el asentamiento. O sea, si nosotros estamos proponiendo que este sea la estratificación, que esos sean los estratos, ¿sí? En cada uno de ellos yo tendría que tener el módulo, ¿no? Cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tendrá un espesor. ¿Vale? Cada uno de ellos tendrá un espesor. Que aquí lo está considerando como delta Z, que es este término. Entonces, lo único que nos falta definir es el valor de IZ, y de toda esta expresión. ¿Cómo calculamos el valor de IZ? Bien, vamos a verlo cómo lo vamos a calcular. Para ello, entonces, Smerman nos dice, miren, el IZ lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Y plantea dos condiciones. Una, un cimiento cuadrado, y la otra, un cimiento rectangular. El cimiento cuadrado es L entre B igual a 1, que este es cuadrado. Y L entre B igual a 10. O sea, es un rectángulo, ¿no? Es una zapata corrida. Este cuadrado es una zapata aislada y L entre B igual a 10 será una zapata corrida. Zapata corrida o un rectángulo. Entonces define estos dos tipos, estas dos condiciones. O es cuadrado o es rectangular. Y hablo cuadrado porque podemos tener no una zapata, puede ser una losa de cimentación que en donde el ancho y la longitud sean las mismas. Es un cuadrado y es aplicable entonces la ecuación, es la metodología, con L entre B igual a 1. ¿Sí? Y entonces dice, miren, si es cuadrado, si el cimiento es cuadrado, el punto de partida va a ser punto 1. Si es rectangular, el punto de partida va a ser punto 2. ¿Sale? Punto 1 y punto 2. Ok, pero ¿cómo definimos esta escala? No nos preocupemos, es una escala arbitraria. Lo único que tenemos que garantizar es que esa escala sea constante desde que iniciamos la escala. ¿Sí? Entonces, esta es una escala
arbitraria. La dibujamos de tal manera que podamos hacer los cálculos, podamos saber de medir. Es gráfico todo esto. La dibujamos y que nos permita tomar dimensiones. Y ahorita vamos a ver por qué vamos a tomar dimensiones. Bien, entonces, definimos una escala arbitraria, ¿no? Que puede ser 1 metro cada uno de estos. Pero el valor que le asignemos a ese metro dibujado, pues lo vamos a definir como un valor de punto 1, punto 2, punto 3, esa va a ser la escala. Entonces, si es rectangular, cuadrada, perdón, empezamos en punto 1. De ahí nos vamos de manera lineal hasta, perdón, esto tiene que ser roja. Nos vamos de manera lineal hasta el punto máximo. Y ese punto máximo lo vamos a tener a una profundidad de B entre 2. B entre 2. Y luego, de ese punto máximo, nos vamos a ir de manera lineal hasta 0 a una profundidad de 2 veces B. Entonces empezamos con punto 1, vamos hasta un valor máximo que se encuentra a B entre 2, y de ahí nos vamos reduciendo hasta 0, hasta una profundidad 2 veces B. Esto es a partir o medido del nivel de desplante hacia abajo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y luego, si la condición es L entre B igual a 10, lo que tenemos que hacer es partir en punto 2. Vamos hasta un valor máximo. Ese valor máximo lo ubicamos a la profundidad de B. Y luego, de ahí, reducimos hasta 0, hasta una profundidad de 4 veces B. Y este es el diagrama que tendremos que dibujar. Ahora, aguas, aquí en el esquema se está definiendo como punto máximo esta magnitud. No se vayan con la finta. Aquí nada más es gráfico y los dos llegan a punto 5, pero no es cierto, ¿sí? El valor máximo lo vamos a calcular con esta expresión. ¿Sí? Que es punto 5 más punto 1 que multiplica a la raíz cuadrada del incremento neto de presión ¿sí? Entre el esfuerzo efectivo a nivel de B entre 2 o de B, dependiendo de qué cimentación sea. Vamos. Tengo la estructura, tengo la cimentación, ¿vale? Dibujo mi escala aquí abajo. ¿Sí? Pensemos que la cimentación es de 2 metros, ¿no? Son 2 metros. B igual a 2 metros, igual a L igual a 2 metros. Para tener entonces L entre B igual a 1. Entonces, si es L entre B igual a 1, entonces lo que voy a hacer es definir aquí, que este sea punto 1, este sea punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. ¿No? Sí, sí se ve el verde, no se ve muy chillón. Creo que está Está bien, bien, profe.
¿Sí se ve bien? Perfecto. Vean la escala que estoy poniendo, ¿no? El ancho de la cimentación son 2 metros, pero los valores que estoy aquí considerando yo es un sistema de referencia arbitrario por completo, ¿sí? Claro, tiene que ser equidistante los entre B igual a 1. Entonces, según esto, según el esquema, tengo que empezar en punto 1. Entonces, empiezo aquí en punto 1. Ahí voy a empezar. Y luego me dice que el punto máximo lo tengo a B entre 2. Si esto es B es igual a 2 metros, entonces B entre 2 es igual a 1 metro. Entonces 1 metro estaría por aquí, ¿no? Este sí tiene que estar a la escala del dibujo. Este es 0, este es 0. Vamos a pensar que aquí la profundidad de desplante es 1.5 metros. ¿Por qué no sale bien? Profundidad de desplante 1.5. Y entonces aquí, si esto es 1 metro, si aquí tengo profundidades, entonces la profundidad será 2.5. ¿Sí? 2.5, pero realmente lo que estoy dibujando aquí es B entre 2. Repito, B entre 2 es 1 metro. Esto es 1 metro, pero como profundidad es 1.5 más 1 metro, son 2.5. Entonces aquí tengo el valor máximo. ¿Vale? Entonces, déjenme quitar acá. Voy a dibujar aquí el diagrama de esfuerzos totales. El diagrama de esfuerzos efectivos, lo voy a poner de esa manera, así muy rápidamente, pero pensando que el NAV está aquí. Y luego voy a obtener el diagrama de esfuerzos efectivos. Perdón porque se está superponiendo todo, ¿no? Pero es el totales, el neutro y el efectivo, ¿vale? Entonces, lo que tengo que utilizar para la ecuación es este dato. El nivel aquí tengo que calcular esta magnitud. ¿Sí? A nivel de desplante, ¿se acuerdan cómo lo llamábamos? ¿Cómo llamábamos esta magnitud? El PB, ¿no? Testado. A esta magnitud lo llamábamos el PB, a nivel de desplante. Bueno, aquí para calcular el asentamiento con esmerma, el valor que se ubica a la profundidad del punto máximo, lo voy a calcular y lo voy a definir como PBT', a este valor. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, Sí. Lo que vamos a tener es que con este valor que definimos ahorita, con este PB', puedo obtener el valor máximo. ¿Sí? Vamos a suponer que me dio 0.5 más esta relación, me dio 0.58. ¿No? Entonces me voy a buscar aquí en la escala el 0.58. Que es este. Entonces, trazo la línea de variación lineal. ¿Sí? Y de ahí voy a irme a 4 veces, perdón, a 2 veces B. Entonces, estoy hablando que esto vale 2 metros. Entonces, eso de manera lineal estaría aquí
la primera B y la segunda B estaría por acá. Entonces, aquí tendría yo que esta profundidad o esta distancia es 2 veces B. ¿Cuál sería la elevación? Si es 2 veces B, sería 4 metros, más 1.5, será la profundidad 5.5. Entonces, en esa profundidad yo voy a dibujar la línea. Y de esta manera, entonces, tengo el diagrama que me está pidiendo Schmermann que dibuje para el cálculo de asentamientos. Si es una cimentación L entre B igual a 10 o 2, lo llevamos al máximo, calculamos el correspondiente PVP, pero ahora a una profundidad de B, y que va a ser diferente. Y luego nos vamos hasta 0, a una profundidad de 4 veces B. ¿Sale? Esto lo tendríamos que hacer, lo tendríamos que dibujar para determinar los valores de I, Z. Entonces, aquí lo voy a tratar de reproducir. Ya dibujando, ¿no? Vamos a pensar que tenemos esta condición de suelo. La segmentación la vamos a colocar aquí. Entonces, lo que hicimos aquí fue dibujar dibujar la escala acá, ¿no? Y entonces, a partir de ello, iniciamos de un punto, nos fuimos a un valor máximo, tiene que ser en rojo, iniciamos a un valor máximo, y de ahí nos vamos hasta 0. Lo dibujo así para que veamos que, en este caso, el diagrama que estoy dibujando, uno en específico, está involucrando 3 estratos, 4 estratos. ¿Vale? Son 4 los que tenemos aquí. Este valor, este primer suelo tiene perdón. Déjenme mover un rojo, me voy aquí al este. Este es más estable. Entonces tenemos la cimentación. Lo que pasa es que aquí no me salen líneas tan rectas. Ahí está, ¿no? Así. Y luego tenemos la cimentación. Decíamos, tenemos el eje. Y con el eje tenemos este diagrama. Aquí se lo con más estratos incluso. No hay problema. Entonces, este es el estrato 1 con su módulo, el estrato 2, el suelo 2, perdón, con su módulo de elasticidad 3, el suelo 4 con su módulo de elasticidad 4, el suelo 5 con su módulo de elasticidad correspondiente, ¿no? Este tiene un espesor 1, este tiene un espesor 2, este tiene un espesor 3, este un espesor 4 y este tiene un espesor 5. Un espesor 5. ¿Sí?
Para fines prácticos, con la ecuación, este es delta Z1, así como lo tiene Schmermann, este será delta Z2, este delta Z3, este delta Z4, que es así como lo trabaja Schmermann, ¿no? Con las variables que él está utilizando. En este caso, vean, el H2 es igual al delta Z2, el H3 al delta Z3, el H4 igual al delta Z4 y el H5 igual al delta Z5. El que cambia un poquito es el delta Z1. ¿Por qué? Porque el espesor que vamos a medir es precisamente el deformable, que se encuentra debajo del nivel de la cimentación. Entonces, todo el material arriba del nivel de desplante no nos preocupa, sino más bien lo que se encuentra abajo. Entonces, realmente el estrato que se va a deformar, o la parte del estrato que se va a deformar, es esta, delta Z1. ¿Sale? Bien. Entonces, en este caso, habíamos puesto que quiera aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo así era. Punto 1, punto 2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Y este habíamos dicho que era 0.58, ¿no? Habíamos definido que iba a ser de esa manera. Bien. Entonces, ¿se recuerdan? La ecuación es la sumatoria de IZ entre EZ multiplicado por delta Z. Esto desde I igual a... No, es al revés. Esto es desde I igual a 1 al número de estratos. Número de estratos, ¿no? Así es la ecuación. Bien. Ya los tenemos. Algunos varones. El E, el delta Z. El E y el delta Z. Perdón, aquí realmente tendría que ser el E y el E delta Z I y el D Z I para que fuera la ecuación. Okay. Entonces, tengo el EI que está aquí, tengo el delta ZI que está aquí, me falta el IZ. Bueno, ese lo voy a calcular para cada estrato. ¿Y qué va a ser igual? Voy a tomar la mitad del estrato y voy a definir esta distancia. Esta va a ser el IZ1. Para el segundo estrato voy a tomar esta. Esta va a ser el IZ2. Para el siguiente estrato voy a considerar esta. Esta va a ser el IZ3. Para el siguiente estrato voy a tomar este, el IZ4. ¿Sí? Y el 5 va a ser aquí a la mitad, fíjense. Nada más que aquí hay una pequeña corrección. Aquí el delta Z tiene que ser hasta aquí. Delta Z5. Hasta este nivel. No es todo el estrato, al igual que el de arriba, ¿no? Corrección en ese punto. Y ahí está. Así lo voy obteniendo. ¿Cómo determino el IZ1, el IZ2, el IZ3, el IZ4 y el IZ5? Los voy a obtener midiéndolos directamente de la gráfica. ¿De acuerdo? Para eso es la gráfica, para eso hay que hacerla a una escala bien definida, predeterminada, arbitraria, por cierto, para determinar los valores de IZ en función del valor de IZ máximo que calculamos. ¿Preguntas? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Cuando hagamos los ejercicios ahí es donde van a salir las preguntas. Y ahí van a salir más dudas, siento, profe.
Sí, pero ahorita con la explicación parece que no hay duda, ¿cierto? ¿O es porque ya es viernes? No, sí, o sea, ya es viernes, pero sí, sí queda claro. ¿Sí quedó claro? Sí. Perfecto. Profe, disculpe, ¿podría Sale, indicar vale. de que la tarea se entrega el miércoles? Entonces, si no tienen dudas, perdón, Le comentaba no que te si la escuché. tarea la podemos entregar el miércoles para poderle traer dudas el lunes. No, la que tenía que entregar el miércoles, no abrí el portal, esperando a que se desahogaran un poquito más. Lo va a abrir mañana temprano, para que le entreguen lo que tenían que entregar el miércoles. Y me piden, más bien, lo que tenían que entregar el lunes, me pidieron que lo entreguen el miércoles, lo entregan mañana, ¿les parece? ¿Esta es tu observación? No, profe, la tarea que se entrega el siguiente lunes. La del lunes, entregarla el miércoles. Sí, Ok, por si hay dudas, poderla checar el lunes. va que va. Juega. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay pregunta, acuérdense de poner un saludo para que